Muy bien, bueno, tenemos que dar una charla técnica ahí, a ver qué es lo que pasa. Cualquier cosa, estamos en la página 103 y voy a pedirles que, vamos a ver qué podemos minimizar aquí. Listo. Ok, página 103. Vamos a orar, Señor. Te pedimos que tomes control de este tiempo, Dios, que quites toda distracción, Señor, toda obra del enemigo, Señor, porque necesitamos crecer en el conocimiento de tu palabra, necesitamos entender tu plan, Señor, y trabajar, Señor, en estos procesos, Señor, de formación, Dios, para nuestras vidas. Toma el control y, y ayúdanos, Señor, a avanzar en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el bloque El poder de Dios en la página 103? Yo, Paz, Gracias, Virginia. El poder de Dios. dice, el poder de Dios. Lea Romanos 1:16 en el margen. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Dice, el poder de Dios nos da seguridad. Mucha gente vive hoy sin esperanza. No tienen maneras para fortalecerse ni ser guiados a través de las luchas de la vida. De acuerdo a Romanos 1:16, la idea central de la fe cristiana es el Evangelio, es decir, las buenas noticias que revelan el poder de Dios puesto a nuestro alcance para ayudarnos a enfrentar cualquier problema. Por medio de Jesucristo, hay un poder tan grande como para traer salvación y liberación que está al alcance de cualquier persona que cree. Él, ¿qué va ahí? ¿Qué dicen ustedes? El, ¿Qué va ahí? el Evangelio, el poder, El poder de Dios nos da seguridad. seguridad. Es que recuerde que detrás del Evangelio está el poder de Dios. Entonces, vamos a ver, ahí se nos une, admitir todos, admitir. Okay, ahí se nos une Tania. Muy bien, entonces, definitivamente, si usted se fija en lo que actualmente se usa como, vamos a decirlo así, es feíto, pero vamos a decirlo así, que utiliza la mayoría de las iglesias como atractivo para atraer a las personas. Eh, Hay iglesias que son así como muy populares, ¿verdad? Muy sofisticadas, muy modernas. Y no estamos diciendo que esté malo, que esté mal la sofisticación ni la modernidad, pero digamos, el producto que venden las iglesias no siempre es el evangelio o el evangelio bíblico. O sea, La prosperidad. la prosperidad ha sido un pegue, pero también a veces se venden dones, que se hablan lenguas, que profecías, que, no sé, milagros. A veces lo que vendemos son el milagro, las respuestas, la sanidad de Dios. O sea, hay un montón de cosas que vienen detrás, pero lo que nosotros debemos tener en si fuera un almacén y colocáramos las cosas en un anaquel para que la gente las vea, lo que deberíamos presentarle a las personas es el Evangelio, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, Porque porque lejos de ser algo incómodo y,
y una situación acongojante es poder de Dios, pero no poder de Dios para satisfacer mis deseos ególatras, sino para darme salvación. Porque como ser humano tenemos un problema. Ahora entendemos aquí también que la salvación empieza como una promesa para el judío y luego para nosotros. ¿Por qué para el judío? Bueno, porque ese fue el pueblo que él eligió, no por bueno tampoco, más bien justo por malo, fue el pueblo que eligió para demostrarle a la humanidad que dentro de los más malos, él podía escoger para sí una nación. Y luego viene para nosotros. Entonces, este primer bloque se titula El poder de Dios. ¿Alguna duda, algún comentario? Continuamos. También creo que muchas veces en las iglesias lo que se vende es una anestesia emocional. Entonces la persona le mueven las emociones, siente bonito, pero no se sana la situación, ¿verdad? No hay una sanidad eh, ni una formación a través de la palabra que le ayude a salir adelante con la situación que enfrenta. Y esto es muy importante, esto que menciona la pastora, porque para que haya salvación debe haber decisión. Y cuando movemos emociones, no hay decisiones. Las emociones nos pegan una sacudida y quebranta, digamos, quebranta externamente. Se quebranta el hombre exterior, pero no el hombre interior, que menciona Pablo. ¿Ya? Hay situaciones externas y hasta pueden haber lágrimas y sollozos y clamores y todo este tipo de cosas que emocionan mucho y que motivan mucho la parte externa nuestra, pero la interna se queda sin acción. Y el enemigo lo sabe. Y yo creo que Satanás opera en muchos de los estilos de trabajo. eh, digamos, ha engañado al liderazgo, ha engañado a los pastores, ha engañado a los miembros. Los miembros a veces piden que es que no, la iglesia está muerta, es que aquí no está pasando nada. No, no, es que queremos lo externo que todas las otras iglesias tienen o que muchas iglesias tienen, pero no fue lo que nos llamó a hacer. Ahora sí, vamos con el bloque mediante el poder de Dios. ¿Quién me ayuda con la lectura? Si quiere yo la ayudo. Gracias. Que dice, mediante el poder de Dios la gente puede cambiar. Lea Romanos 2:4 en el margen. Dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. El poder de Dios tiene como resultado el cambio. Por medio del poder de Dios, la gente puede cambiar. La palabra bíblica para cambio es arrepentimiento. Eso significa permitirle a Dios que cambie la dirección en tu vida. Ajá. ¿Y el texto a llenar? Dice, el poder de Dios resulta en, Cambio. no sé, el cambio. Arrepentimiento. Ya decía arrepentimiento. Ajá, arrepentimiento. Y arrepentimiento que conduce a qué? A salvación. El cambio. O sea, ¿A qué? el arrepentimiento conduce a salvación. Entonces, recuerde que el arrepentimiento produce un cambio y el cambio da como resultado salvación. Porque mi comportamiento deja de ir en la dirección que antes iba y ahora empieza a caminar en dirección contraria a lo que mis pensamientos y mi razonamiento me decía, está bien, viva la vida así, tranquilo. Pero viene Dios y nos cambia el esquema por completo. Entonces, el poder de Dios resulta en arrepentimiento. Muy bien, continuamos. El pecado hace que el cambio sea necesario. ¿Quién me ayuda? Yo otra vez. Está bien. Dice, el pecado hace que el cambio sea necesario. Lea Romanos 3:23 en el margen. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
El pecado hace que el cambio sea necesario. ¿Por qué la gente necesita cambiar? ¿De qué ofrece librarnos Cristo? De acuerdo a la Biblia, cada hombre y cada mujer tiene un problema. El problema se puede describir de diferentes maneras, pero la palabra más común usada en la Biblia es pecado. Un significado de pecado eso es no llegar a la meta establecida por Dios. La Biblia nos enseña que la pauta de Dios para nosotros es Jesucristo. Si Jesús se encontrara parado frente a usted, ¿podría decirle que es tan bueno como Él? El pecado es solo, es no ser lo que Dios espera de nosotros, lo cual implica que todas las personas tienen el problema del pecado. Usted puede hacer muchas cosas buenas y puede no querer hacer nada malo, pero ninguno de nosotros puede llegar a cumplir con las pautas de Dios, donde siempre debe hacerse el bien. Y hay una rayota y no sé qué sigue ahí. Ujú. ¿Cuál es la condición que hace que yo tenga un cambio, que yo necesite un cambio? El pecado. El pecado. El pecado hace necesario el cambio. Ok. Recuerde que la palabra dice que como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Ujú. es el pecado en un sentido lo mejor que nos pudo pasar para poder ser salvos. Porque pecar es errar el blanco establecido por Dios. O sea, si alguien le dice, bueno, pero ¿qué es pecado? Bueno, por ejemplo, pensemos en pecado. Bueno, la corrupción política, pecado. Este, la inseguridad social de nuestro país, pecado. Eh, el aborto, pecado. Eh, el homosexualismo, el lesbianismo, pecado. Eh, la indiferencia de la iglesia con el mundo pecador, pecado. Entonces, no nos escapamos de esta. Dice, por cuanto todos pecaron, y la condición de eso es, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros estamos destituidos. No tenemos derecho, no podemos alegar ningún derecho. Y lo peor de todo es que la medida dice que es la estatura de un varón perfecto, Cristo. Recuerdan que en algún momento en la iglesia yo les compartía sobre algunos de los artículos que están en el tabernáculo. El primer artículo con el que se encuentran ellos al cruzar la puerta, la primera puerta hacia el lugar santo, es el lavacro que había sido hecho con los espejos de las mujeres. Era un lavacro, era un lavatorio de bronce. Entonces, quien llegaba ahí, lo primero que tenía que hacer para ingresar era no lavarse, era mirar su condición. Él miraba el reflejo y luego se lavaba. Y eso es lo que nos pasa con Jesucristo. O sea, usted lo ve y usted ve lo que le falta, usted ve sus manchas, usted ve su condición y se compara con él. Ahora, no sé si en algún momento les ha sucedido, a mí sí, que uno intenta compartir estos principios con alguien no creyente y le dice, pero oiga, yo no soy mala persona, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, no, ni hago el bien, pero tampoco hago mal. Y ahí es todo un reto. Podríamos decirle muchas cosas, pero creo que este pasaje de Romanos 3:23 es un interesante principio. Decirle, mire, bueno, lo que la palabra de Dios dice es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O podríamos decirle, como dice Isaías,
que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. O sea, nosotros no nos podemos justificar. Ahí dice el texto, puede que haya escrito algo así como la Biblia dice que todos hemos pecado. Nadie ha podido cumplir con las pautas de Dios. Muy bien, ¿quién me ayuda con Dios aún nos ama? Padre, ¿qué le ayudo? Gracias, Jairito. Ok, dice, lea Romanos 5:8 en el margen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios Dios aún lo ama. Algunas personas creen que al no poder cumplir con las normas de Dios, el Señor, debido a que no viven según lo que Dios espera de ellos. Dios está en su contra. Sin embargo, el mensaje de Cristo es que a pesar de nuestro pecado, Dios aún nos ama. Estas son las buenas nuevas. El amor de Dios por usted no se basa en ignorancia o la falta de conciencia de pecado. Su amor tampoco se basa en la tolerancia al pecado. Aun conociendo el pecado que está en usted, Dios les eligió amarlo, aunque eso le costara la muerte a su hijo en favor suyo, para hacer lo que era necesario para superar su problema con el pecado. Dios demostró cuán profundo y verdadero es su amor por usted. Véase también Juan 3:16. Muy bien. ¿Alguien me puede decir de memoria Juan 3:16? Porque de tal Porque manera de amó tal Dios al manera mundo que que ha dado a su Hijo unigénito para que unigénito, todo aquel aquel que en que él en él crea, crea no se pierda, mas no se tenga pierda, vida mas eterna. tenga vida eterna. Sí, Dios no ama la condición de pecado. Dios ama al pecador. Y la condición en la que vivíamos activó el amor de Dios para con nosotros. Y recordemos esto, que Dios ama al pecador, no el pecado que él practica. O sea, él aborrece el pecado que practica el pecador. Incluso nosotros como creyentes, cuando nos permitimos ciertos comportamientos que traen contristación al Espíritu Santo, contristan al Espíritu Santo, Dios no nos deja de amar. Más bien su misericordia nos quiere alcanzar, pero el pecado nos separa de Él. O sea, no por ser pecador me separo de Él, pero sí por mi accionar con el pecado trae separación. Ahora, yo no puedo alegar ignorancia, porque la palabra ha estado ahí, el testimonio ha estado ahí. No tengo cómo justificarme. Y no puedo decir que tengo falta de conciencia del pecado, porque Dios ha dado testimonio para hablarme a mí. Y si nos vamos, ese no está ahí en los textos que tenemos, pero si gustan y me acompañan ahí, en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Vamos ahí rápidamente. Vamos a leer el verso 16. 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el pasaje que abrió
el entendimiento de Martín Lutero, cuando él se vio envuelto en rituales, en acciones, en comportamientos para ganar la salvación. Y dice, ¿cómo? Si a mí todo el tiempo me han dicho que tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello para ver si me gano ese lugar de privilegio. Y él llega y lee esto. Por cierto, lo leyó en griego y dijo, ¿cómo? Que la salvación es por fe. ¿Cómo que no es por obras? Ahora, en el verso 20 dice así. Bueno, en el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cualquiera le podría decir a uno, y los chinitos, y los inditos, y no sé, no hay justificación, porque la misma creación ha venido dando testimonio acerca de Jesucristo, por tiempos y por edades. Ahora nos encontramos ante una situación en la que entendemos que Dios no tolera el pecado. Y aquí es donde a veces se arma la confusión. Y tal vez alguien ahí escucha una enseñanza y lo agarra y la acomoda para su beneficio. Y entonces uno escucha gente hablando muy lindo, pero practicando un comportamiento completamente contrario a esa belleza de la que mencionan. Porque dice que el arrepentimiento me lleva a mí por un camino, por una ruta contraria a la que yo venía. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado y que el que practica el pecado es hijo del diablo, porque él ha practicado el pecado desde el principio. Ahora nosotros, no hubo extremos en los cuales la iglesia, no sé, si llegaba alguien con cierta ropa, con cierta apariencia, lo echábamos porque ¿qué hacía metido en la iglesia? No sé, si llegaba alguien con tragos o tomado o drogado o vestido de cierta manera, lo echábamos. Y es parte de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo del tiempo como iglesia. Pero el otro extremo es que de ahí que nos volvemos tan permisivos y tan tolerantes y que no confrontamos a las personas con el pecado, y la palabra nos confronta una y otra vez. Continuamos. Dice la paga del pecado. Si gusta, para que descansen los que me están ayudando, voy a leer. La paga del pecado es muerte. Dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto tiene mucho peso. Ahorita lo revisamos. El pecado solo lleva a la muerte, pero Dios nos ofrece vida. O sea, contrario, Dios nos ofrece vida. El pecado no sería un problema si no tuviese tan serias consecuencias. O sea, si a uno le dijera, mire, se infringe la ley, si en esta zona de 40 kilómetros usted va a 120 y no pasa nada, no hay problema, pero el asunto es que hay una consecuencia. Hay una multa, hay un peligro de accidente, peligro de que le quiten la licencia. Entonces, como hay consecuencia, ya el asunto se pone serio. De acuerdo a la Biblia, las consecuencias del pecado son demasiado serias para ignorarlas. Aunque Dios no sea su enemigo, Él es juez
como tal, no puede ignorar que usted ha fallado en cumplir con sus pautas de perfección. Aprendemos que la paga del pecado es muerte. Cuando usted peca, recibe como pago la muerte. Ya que cada persona es culpable del pecado, todos estamos sujetos a las consecuencias de la muerte y la separación eterna de Dios. Y si gustan, vemos esos dos pasajes. Juan 3:36 y Apocalipsis 20:11-15. Entonces vamos a ir a Juan 3:36. Y Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Muerte. Muerte. Dice, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí. Entonces, ese juez que no es enemigo, pero que es un juez justo, va a determinar cuál va a ser tu eternidad. Que sería, si le rechazas, muerte eterna. Entonces, cuando dice uno, pero entonces, ¿qué es lo contrario al pecado? Lo contrario al pecado se llama recibir a Jesús, ser como Él, vivir como Él vivió. O sea, ese es lo contrario, ese es el ejemplo perfecto de lo contrario a vivir nuestra vida en pecado. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Del 11 al 15 dice así. 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de De fuego. fuego. Fuerte, ¿verdad? Y casi que no es la moda ni la costumbre este conocimiento de la palabra en las iglesias. Ni son los TikToks, ni los YouTube, ni nada de eso. O sea, bueno, hay excepciones, pero vean que nos hemos vuelto con tal no sé, como que la prioridad es ser populares, no predicar el evangelio. Y no significa que uno se vuelva, bueno, es que en un sentido sí. Si usted y yo hablamos la palabra como es, alguna gente nos va a aborrecer. Porque el que rechaza el pecado va a aborrecer la salvación. Perdón, el que acepta el pecado va a aborrecer la salvación. Y todo lo que implique confrontación con su vida, porque quiere seguir haciendo las cosas que practica. Pero no es que en un sentido nos vamos a hacer odiosos para caerle mal a la gente, pero es que tenemos que hablar de esta palabra y se ha perdido esa conciencia. Muy bien, ¿quién me ayuda con el regalo de Dios? Paz, yo le ayudo. Gracias, Pau. Dice así, el regalo de Dios es la vida eterna.
Existe una alternativa. Por medio de las obras usted está condenado a muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Jesús murió en la cruz en su lugar. Véase Primera de Pedro 3:18. Él cargó las culpas de su pecado para que su muerte aplacara el juicio de Dios contra ese pecado. Véase 2 Corintios 5:21 y Colosenses 2 del 13 al 14. Dice, su pecado es juzgado en la muerte de Jesús en la cruz, como nuestro sustituto. Por sus obras usted solo puede ganar la muerte, pero por la gracia de Dios puede recibir la vida eterna. Dios ofrece vida eterna y el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo como su regalo. El pecado lleva a la Muerte, a la muerte. Pero Dios ofrece Vida eterna. vida eterna. si gustan, revisamos esos pasajes que están ahí, porque realmente valen la pena para dar fundamento y entender esto. Tal Yo vez tengo algunos sean pasajes conocidos que tenemos por ahí a mano, pero es muy importante para reforzar nuestra salvación, para reforzar lo que creemos y sobre todo para tener armas y para tener herramientas a la hora de conversar con las personas, porque a veces la gente tiene argumentos que nos dejan callados por desconocimiento de la palabra. Entonces, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Revisemos Primera de Pedro 3:18. La tengo, Paz. La digo. Gracias, Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué lindo. Y recuerde que aquí hay una palabra muy, pero muy importante. Dice que fue una vez. Y a veces por ahí andan ciertos moveres que casi que están diciendo, mire, esto no fue suficiente y él va a tener que hacerlo otra vez prácticamente. Ahora, nuestra decisión por Dios es una vez. Y el resultado de él es el perdón. Ahora, a veces nuestra condición y nuestro comportamiento y nuestra reincidencia nos llevan a tener que pedir perdón. Pero ya el sacrificio fue hecho, ya el sacrificio, ya él lo entregó. Y como era perfecto, no necesita repetir. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Segunda de Corintios 5:21, no sé si alguien lo tiene. Yo lo tengo Yo también. lo tengo. Ok, Pau, por Bueno. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, cualquiera podría haber dicho en ese momento, de hecho recuerde que los fariseos y los maestros de la ley decían, o sea, este es un pecador. Y cuando llaman a aquel hombre que había sido ciego y le preguntan, oiga, ¿qué le pasó? Y él me sanó. Y entonces él le dice, pero ¿cómo que te sanó? Si él es un pecador. Y él le dice, yo no sé si es pecador, pero él me sanó. Y entonces le dicen, usted también es uno de esos, también. Y entonces, a partir de ahí, dice que el hombre también anda dentro de los rechazados. Y Jesús se lo encuentra por ahí y le dice. Y la conversación que tienen él le dice que ya no peque más. O sea, él trae una vez con su comportamiento un sacrificio para perdón para nosotros. Colosenses 2, 13 y 14. Ese yo lo tengo aquí, Paz. Joder, Tani.
Sí, es que no había participado y ahorita los gordillos están en silencio. Colosenses 2, 13, 14, ¿verdad? Ujú. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué hermoso, ¿verdad? Y es que nuestro comportamiento, por donde quiera que nos intentáramos defender, perdíamos. O sea, no hay ninguna acción humana que justifique o que nos presente justificados delante de él. Y esto es muy, pero muy importante. Lo debemos entender para cuando compartimos con alguien acerca de la fe, acerca de la salvación, y lo debemos entender para nosotros, porque a veces nosotros creemos que haciendo esto o aquello vamos a ser salvos. O sea, fuimos salvos por su sangre, fuimos salvos por su sacrificio. Las acciones consecuentes posterior a eso es otra cosa, porque es el proceso de santificación y es el proceso en el cual empezamos a dar nuevos frutos. O sea, antes que dábamos, bueno, no dábamos ni lástima, ¿eh? O sea, era una dureza total. Y ahora viene el Señor, nos hace una nueva creación, perdonados, y arrancamos un nuevo inicio, en el cual tenemos que dar, dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no frutos para salvación, sino frutos que demuestren que nuestra vida cambió. Recuerde, arrepentimiento es cambio de rumbo. Los frutos dignos de arrepentimiento es un comportamiento contrario al que antes teníamos. Por eso, a veces hay esa confusión, ¿verdad? En el comportamiento del creyente, que se permite esto y se permite aquello, y que dice, no, yo soy muy maduro y yo hago esto y aquello, y yo no tengo ningún problema en practicar tal pecado porque yo tengo la libertad de Cristo en mi vida. No confundamos. O sea, la práctica del pecado es la marca de una paternidad que no es la de Dios. Y Él nos llamó a un comportamiento digno. Ahora, el comportamiento digno da testimonio a los no creyentes y a los creyentes también, por supuesto. Dice, reciba a Cristo como su Salvador. Nos quedan 10 minutos para las 8:30. ¿Quién me ayuda? Recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Yo leí mucho. Yo lo leo, Paz dice, Uh-huh. reciba a Cristo como su Salvador y Señor. Subraye las palabras en Romanos 10, 9, 10, 13 en el margen, que indican que es necesario hacer para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Uh-huh. Lea Romanos 10, 9, 10, 13, las palabras confesar, creer e invocar resumen lo que alguien debe hacer para recibir el regalo gratuito de Dios y ser salvo. Ok, leamos el pasaje al margen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los verbos? ¿Cuáles son las acciones para esa salvación? Confesar. Confesar, ¿verdad? Confesar, Ajá. ¿Cuál creer, otro? creer, Creer, ¿verdad? Si confesares, es importante que habla de una confesión con la boca. Por eso, uno siempre intenta visitar al enfermo mientras todavía habla y está consciente.
porque esto es muy importante. Entonces no deje la visita del enfermo a que esté inconsciente. Es importante que eso salga de sus labios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, y aquí habla del corazón, habla del entendimiento, habla de la decisión. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces confiesas a Cristo como Señor y creer que Dios le levantó de los muertos implica que fue sacrificado. Entonces aquí está implícita la cruz y el sacrificio, pero que no quedó muerto, sino que resucitó, porque esa es nuestra esperanza. Dice que primicia de los que estaban entre los muertos fue hecho Jesús. O sea, ese fue el primero que resucitó. Y alguien me podría decir, no, pero Elías, Eliseo resucitó muerto. O alguien me podría decir Lázaro. Pero recuerde que esto resucitó tal cual, con un cuerpo físico. Pero Jesús resucita con el cuerpo glorificado, que es el que estrenó para nosotros lo que podía ser posible, lo que era posible. Ya sabían que era posible un muerto que resucitara, pero volvía a morir. De hecho, Lázaro por ahí ya tenían plan para matarlo. Pero esta resurrección de la que habla aquí es la del cuerpo glorificado, que es nuestra esperanza. Ahora dice, porque con el corazón se cree como resultado para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, justicia y salvación, creer y confesar. Y termina diciendo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar no es lo que tradicionalmente vemos, ¿verdad? Ay, sí, Dios quiera, Dios primero. Ay, sí, en el nombre del Señor. O sea, eso no es invocar. Y tampoco es otros estilos, ¿verdad? Que andan por ahí. O sea, invocar significa creer y confesar. Eso significa invocar. Y todo aquel que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo puede invocar el musulmán, o el católico, o el adventista, quien confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese es el que está invocando el nombre del Señor, y como resultado tenemos salvación. ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. Claro. Es que el otro día, pues tuve una pequeña discusión con una persona que estaba hablando sobre que ella declara la sanidad y la sanidad y la sanidad. O sea, y ella lo último, porque no me dejó explicarle, creyó que yo no creo en la sanidad. O sea, yo creo en la sanidad, yo creo en que Jesús puede hacer milagros, o sea, y yo lo he visto, no solamente yo creo, o sea, yo he visto y lo he vivido también. Pero ella no entendió esa parte, o sea, pero entonces le digo yo, pero es que también hay que orar en el nombre de Jesús, o sea, o sea, pedir que se haga la perfecta voluntad de Dios. Si Dios no lo va a sanar y quiere llevárselo, se lo va a llevar. No, es que la palabra dice que uno que uno lo que confiesa con la boca, eso va a pasar, y yo confieso en que yo soy sana. Digo, pero es que, o sea, de una u otra forma, la gente se tiene que ir de este mundo, y si el Señor utiliza una enfermedad y no quiere sanar a esa persona, porque ya esa persona tiene que irse de este mundo, porque es la única forma de irnos, o un accidente, o una enfermedad, o algo así, ¿verdad? Y todos tenemos que partir de esta tierra en algún momento. O sea, ¿qué pasa si todos confesamos, soy sana, soy sana, soy sana? Entonces nunca nadie se va a ir de esta tierra.
porque ella dice que si yo lo confieso, así tiene que ser, porque está escrito. Primeramente, yo no sé si en sí está escrito que hay que declarar esas cosas. No pude, o sea, sinceramente ni me dejó terminar y sinceramente me ofusqué mucho porque ella terminó creyendo que yo no creo en eso. Le digo, yo sí creo, pero también creo en que la perfecta voluntad de Dios se cumple. Entonces necesito que usted me diga eso, porque aquí lo que dice es que si confesamos, o sea, si confesamos con nuestra boca, lo que vamos a recibir es la salvación, que es lo principal. Pero de que algún momento nos tenemos que ir de acá por una enfermedad o por lo que sea y nos tenemos que ir. No dice que confesemos y que vamos a no tener ninguna enfermedad o que no vamos a padecer nada, que podemos hacer con lo que queramos con nuestro cuerpo y que el cuerpo nunca se va a enfermar. O sea, obviamente, si uno come mal, si uno no hace ejercicio, o muchas cosas, o si uno se estresa mucho, o si el cuerpo se va enfermando. O sea, también hay que tomar acciones diferentes para que el cuerpo esté sano. O sea, también hay consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? De que uno no cuida bien su cuerpo, enfermedades por X, Y o Z. Pero entonces, como le digo, esa persona terminó creyendo que yo no creía en los milagros y yo digo, eso no es así. Después quise ponerle un mensaje, pero yo dije, no, voy a esperar a preguntar bien y a estar bien, saber bien cómo responderle, porque en verdad es una persona muy dura también, cuesta mucho entrarle, porque es lo que ella dice y nada más. Entonces, no sé qué me dice usted ahí. Eso sucede porque los creyentes no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Nuestra lectura de la Biblia se vuelve lo que la gente nos lee. Y entonces un texto sacado de contexto se convierte en una falsa doctrina, ¿verdad? Y estamos llenos de falsas doctrinas. Digamos, la palabra declarar es una palabra muy linda y es muy hermosa y en un sentido simple. O sea, declarar lo que está diciendo es confesar. O sea, y entonces eh, el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, es una declaración, es abrir los labios y hacer una confesión. Pero este movimiento que ha tomado tanto auge tiene un fundamento, y lo sé de una fuente confiable. O sea, algunas emisoras por ahí y algunos líderes de iglesias grandes, dueños de emisoras, su libro de texto, a la par de la Biblia, o cuidado si no el primero, es un libro de brujería, es un libro de metafísica, que tiene como base fundamental la confesión positiva. Y la confesión positiva usa como estribillo la declaración. Y entonces ellos dicen, no, usted se siente pobre, no, declare que es rico. Y usted se siente enfermo, no, usted declare que usted es sano. Porque usted atrae la negatividad, usted atrae esto. Pero digamos, es un libro escrito y es un compendio de declaraciones de brujos y brujas. Y esto se ha vuelto muy popular y ha manchado el uso de la palabra declaración. Ahora, nuestra declaración es, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Dice que oremos conforme a su voluntad. O sea, Señor, o sea, yo sé que yo en mi capricho quisiera que esto sea de esta manera, pero estoy dispuesto a entregarte a ti y se haga tu voluntad perfecta. La prioridad de la Y esto palabra, me dice, la sí, prioridad de la palabra es salvación, pero la prioridad sí, de esta nueva generación de creyentes es sin dolor. No queremos ujú, dolor.
Y es que me dice, yo en las mañanas a veces me levanto muy cansada y yo le hablo a mi cuerpo y que en el nombre de Jesús yo soy sana y que digo, yo también lo hago, yo a veces yo no me quiero ni levantar para ir a trabajar, pero yo voy orando en el camino y le voy pidiendo a Dios que me dé fuerzas ese día para salir adelante con todo lo que tengo que hacer, porque hay días donde uno se siente cansado. O sea, pero digo yo, una cosa es orar y pedirle a Dios que le dé fuerzas y otra cosa es con esa soberbia y esa cosa de que yo lo he hecho, digo, yo a veces me he levantado cansada y Dios restaura mis fuerzas y puedo salir adelante con todo y luego termino el trabajo y le digo, gracias Señor porque salí adelante con todo porque tú me ayudaste. Pero ya es muy diferente a lo que ella me dice que ella hace, ¿verdad? Que es como imponerle a Dios. Yo, Sí, bueno, yo, me dejó sin palabras, sinceramente mejor me quedé callada porque ya yo me estaba así, a veces yo me enojo, no sé cómo controlarlo y yo le he dicho, Señor, ayúdame, porque a veces hay gente tan cerrada sí, que me da mucha cólera, entonces mejor me quedo callada. Ya no le dije nada más. hay un pasaje que Oseas habla de que su pueblo tiene eh, vendas o un manto, vendas mágicas sobre sus ojos, que no les permiten ver. Y, y hay demasiada brujería y demasiada hechicería mezclada en las iglesias. Muy, pero muy doloroso. Y todo porque no leen la Biblia. O sea, si usted lee la Biblia, entonces usted, ¿qué va a hacer con las hojitas de la Biblia donde está escrito, y en el mundo tendréis aflicción? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo venció al mundo? En la cruz. Y dice que cada uno de nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Entonces, en este espacio de, de sentirme bien yo y de que a mí me vaya bien, o sea, no hay dolor. No, no, y entonces, yo declaro y yo confieso que para mí no hay cruz. Yo declaro y yo confieso que para mí no hay angustia. Y no, entonces, bueno, porque todo está color de rosa, entonces, mientras todo esté color de rosa y yo haga que Dios haga lo que a mí me dé la gana, yo lo sigo. Si no, no. Y entonces, ¿qué hacemos con la palabra? Y todos los que murieron y los que fueron mártires, entonces son pecadores, porque no tuvieron confesión positiva. Se imagina que Pedro dice, no, 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 yo esto no lo acepto. ¿Cómo? Que morir en la cruz yo también. No, no, esto no es de Dios. Entonces vemos la ausencia de una confrontación con la palabra en la iglesia. Ahora, yo metí la pata porque a veces cuando estoy predicando empiezo una idea y no la termino. Y la pastora me ha dicho, termine la idea, no la deje en el aire, pero yo pierdo el hilo y me voy y se me olvida completar la idea. Y entonces en algún momento yo dije en la iglesia, o sea, yo veo gente que habla de que ora y que se levantan las madrugadas, pero veo un comportamiento completamente antibíblico en su vida. Y entonces yo dije, ¿para qué orar? Oiga, con eso, este, agarraron un día de estos a alguien ahí en la parada y en las nubes y le dijeron, oiga, usted no sabe cómo está de mal esa iglesia, el pastor no cree en la oración. Y fue sacado de contexto. O sea, y yo le decía a esa persona, usted me conoce, yo no creo en la oración. Me dice, no, no, pastor, es que eso es justamente. Dice, desde que yo lo conozco, usted siempre ha sido un hombre que cree en la oración y practica la oración. Dice, y por eso lo llamo para decirle lo que me dijeron. Dice, porque yo dije, no, no, yo tengo que escuchar al pastor y que me diga si es cierto eso que él dijo, que para qué orar. No, no, yo lo que me refería era, o sea, ¿qué sentido tiene que a mí me estén rajando, que se levantan a orar y que aquí y allá y que doblan rodillas y que pagan el precio de rodillas, si su comportamiento es completamente antibíblico? Pero bueno, no terminé la idea y entonces yo a veces cuando se va una familia por ahí y otra por allá, yo dije, Señor, será este
Por lo menos que alguien tuvo la curiosidad de preguntarme qué fue. Y me acordé, le digo, sí, yo dije esto y lo dije por esta razón, pero no terminé la idea tal vez, o la persona solo quiso escuchar lo que quiso escuchar, pero, o sea, Sí, eso es difícil porque yo me quedé pensando, yo dije, Señor, y cuando yo ministro, o sea, yo hablaba acerca de los milagros y que claro, Dios puede hacer. Y entonces yo me quedé así, yo dije, Señor, ¿y ahora qué voy a? En verdad yo me puse a pensar, yo dije, ¿qué voy a hacer? Y fue algo que duré así varias horas y después le dije, Señor, ayúdame con esto porque estoy así como confusa, porque esa persona quedó creyendo otra cosa de mí porque no me dejó explicarle. ujú. Yo dije, Señor, yo creo en los milagros y yo creo en que Dios puede sanar y todo, o sea, pero sí, sí, yo dije, no, no, o sea, Pero fue algo tan... yo creo ahí, Virginia, que usted dijo la palabra clave. Esa Ujú, persona estaba llena de soberbia, porque ni siquiera le dio la oportunidad a usted de explicarle. sí, Entonces pero ahí es sí. donde uno se da cuenta, y creo que hoy ahora en la tarde hablaba yo con Sileni sobre esas cosas. A veces la gente se vuelve tan religiosa, que pierde el norte. ¿Y cómo se da cuenta uno que una persona es religiosa? Muy fácil, lo que dijo el pastor, no coincide lo que habla con lo que usted ve, ¿verdad? Porque ciertamente la palabra dice también que nosotros debemos llamar las cosas que no son de como si fueran. Y yo lo veo de esta manera, ok, hoy no tengo esto, pero por fe y por lo que la palabra de Dios me enseña, yo sé que puedo llegar a tenerlo. Son cosas muy diferentes, Ujú, ¿verdad? Ahora, hay que perseverar, hay que seguir. Ahora, ¿cuál es la realidad de este mundo? La realidad de este mundo es que, sinceramente, yo creo que la gente no quiere afrontar su realidad, no quiere afrontar cuáles son sus problemas. Entonces, al no afrontar sus problemas, se refugian en una religiosidad donde conversábamos en la tarde, Silvia y yo, donde viven viendo todo lo de los demás, pero no se dan cuenta que ellos perdieron el norte. Entonces, al final, aquí yo creo que lo que uno tiene que hacer es declarar lo que siempre nos han enseñado, la palabra. O sea, la palabra a mí me enseña eso hago. Que Julano dijo que si esto, que si hace aquello, que no, la palabra me enseña esto y eso hago. Y la soberbia de la gente, pues a la larga se convierte en religiosidad porque usted le estaba dando una gran revelación y no la quiso aceptar. Ve, un día, resumiendo cosas, ¿verdad? Que nos ha tocado escuchar y ver, este, y entonces uno ve gente, este, poniendo puñitos de sal en las esquinas de la casa y declarando la bendición de Dios. Y uno dice, mira, qué revoltijo. O sea, la práctica de la brujería, de poner sal en una casa para hacer una limpia, mezclada con una declaración bíblica. Ni plaga tocará tu morada. Y uno dice, ay, mira qué lindo, suena bíblico, pero hay una práctica ocultista ahí. O este, gente ungiendo los billetes con aceite, porque alguien le dijo para que se le multipliquen y sean de bendición. O sea, diezma y ofrende, que es lo que la palabra del Señor le establece para su bendición. Pero entonces vemos comportamientos y revoltijos en los creyentes que no leen la Biblia. Ahora, ¿quiénes lo siguen? Los que no leen la Biblia. ¿Quiénes viven? Los que no leen su Biblia. Pero si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que hay cosas que están fuera de orden. Y están fuera de orden en las iglesias. Y están fuera de orden en las predicaciones. Y entonces, por eso es importante que la gente lleve su Biblia a la iglesia, apunte, revise y después diga, pastor, vieras qué raro, porque a mí no me calza esto, porque yo veo que la Biblia dice aquí, o sea, usted puede sacar a un pastor de su error o le puede resultar orgulloso y arrogante y no va a aceptar. Pero bueno, ahí, como dicen, que se dice, corrige al insensato
que se enoje o que se ría, no va a tener paz. Y entonces debemos corregir, pero eso es como a veces cuando a uno le toca conversar con alguien acerca de la idolatría y no acepta y no acepta y no acepta y seguirá con su ídolo, o con su virgen o con su santo y no lo va a aceptar, pero usted se lo dijo y ya no va a tener paz. O sea, no importa que se enoje, no importa que se moleste, mandemos a la gente a leer la Biblia. Y no, o sea, no perdamos la bendición de poder utilizar la palabra de declaración correctamente. O sea, porque es una palabra que tiene peso. No perdamos la alegría de poder pronunciar lo que el Señor nos ha dicho y nos ha autorizado a pronunciar de la manera correcta. Y yo sé que a veces es que nos echan a perder las palabras lindas de la palabra de Dios porque ellos las prostituyen. Y eso es lo que yo siento. Este mover ha prostituido las palabras de bendición que la Biblia nos daba en autorización para confesar. Híjole, son las 8:43. Continuamos, si el Señor lo permite, en la página 108, 105. Ya ver un 5, como un 8 estoy mal. Página 105, si el Señor lo permite, para la próxima semana. Denle una repasadita a esto. Y si tienen dudas, tráigalas. Tal vez no tenemos la respuesta inmediato, pero ahí pedimos ayuda. Ok, yo me disculpo.